Quiero pedirles, por favor, que puedan tener sus Biblias abiertas en Hechos capítulo 18, en los versos 1 al 22. Una pregunta para ustedes, queridos hermanos y hermanas. ¿Saben ustedes cuáles son las ciudades más grandes del planeta, del mundo? ¿Alguien sabe? Bueno, San Google dice que la ciudad más grande del mundo es Tokio, en Japón, con 37 millones de habitantes. Luego viene Delhi, en India, con 31 millones. Y más tarde estaría Shanghái, en China, con 26 millones. Nuestro país, Chile, tiene solo 19 millones de habitantes en todo el territorio. ¿Y Valparaíso cuánto tendrá? 320.816 la provincia. ¿Ya? Perdón, no. La provincia tiene 831.948 habitantes. Y la provincia, 320, o sea, la ciudad, 320.816. ¿Y Playa Ancha? 120.000. Playa Ancha. No estamos tan mal, ¿no es cierto? No cabe duda que desde hace un tiempo a la fecha ha habido crecimiento. Yo estuve en la última década de los 70 haciendo una campaña evangelística en San Marcos. ¿Conoces San Marcos, no? En la iglesia, ¿sí? Pues el crecimiento de una ciudad y de un sector trae muchos beneficios. Pero también el crecimiento trae males. La iglesia, en ese sentido, también es afectada con el crecimiento. Y muchos nuevos están llegando, sobre todo de otras latitudes, y se hacen miembros de la iglesia. ¿Por qué menciono esto? Porque en Hechos 17, 18 y 19... el apóstol Pablo está en las grandes ciudades de su tiempo. Estuvo en Atenas, ahora está en Corinto y después irá a Éfeso. 3 capítulos que mencionan 3 grandes ciudades del mundo greco-romano de la época. Y da la impresión de que Pablo decide ir a estas grandes urbes para llevar el evangelio y desde allí predicar el evangelio a los pueblos más pequeños y aldeas aledañas. Es claro que Pablo, cuando llega a estas ciudades, busca las sinagogas, los lugares de culto, y allí él observa si esa sinagoga es influyente o no en los habitantes que le rodean. Recordemos que Atenas es la ciudad de Platón, de Sócrates y Aristóteles. Es donde nació la democracia. ¿Sabían? Era el lugar de los sabios e intelectuales más notables de la historia. Y ahora Pablo está en Corinto, una ciudad comercial, lugar de mucha riqueza, de grandes moles o centros comerciales. Tiene 2 puertos, aquí hay uno, ¿verdad? Era la capital romana de Acaya y tenía una zona franca para comprar sin impuestos. ¿Hay alguna aquí en Valparaíso, no? No. En medio de ese mundo
Dios hizo su obra tal como lo hace hoy día también en este lugar. Porque cuando yo estuve en la última década de los 70, no estaba Playa Ancha con una iglesia. Por lo tanto, Dios hace su obra constantemente. Y por cierto, Él usa y desea usar esta comunidad cristiana como una poderosa luz, influenciando todo el sector de Playa Ancha. ¿Puede decir amén a eso? Oremos, hermanos y hermanas. Padre, estamos en tu presencia y queremos escuchar tu palabra, tu voz para nosotros. Usa mis labios, Señor, para exponer lo que tu palabra nos dice y nos enseña. Ayúdanos para poder entender tu mensaje y desafiarnos para ser tu luz en este mundo en el cual estamos. Te lo pido por Cristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Cuando leemos el verso 1 de Hechos 18, que ustedes lo escucharon, ¿no es cierto?, y lo han leído, no puedo dejar de hacer referencia a la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, que también fue leída. ¿Recuerdan? Al parecer, había algo en Corintio que a Pablo le causó temor. Llegando a la ciudad en forma humilde y se plantea con determinación comunicar a Cristo y este crucificado. Su mensaje era simple y sencillo. Les habla del Cristo crucificado. Pero ¿cuál era el problema? Entonces, en Corinto, nuestro gurú John Stott, si lo han leído, indica dos cosas. Dice que en Corinto había orgullo, por un lado, y también había inmoralidad. Dos cosas a las cuales la cruz da respuesta. Los corintios eran orgullosos, no cabe duda, de su ciudad. Eran orgullosos de la cultura que tenían. Era el lugar de los juegos ítmicos, que eran muy parecidos a los Juegos Olímpicos. Por eso, más bien allí en Corinto se hacían todos los juegos griegos. Por eso es que Pablo llega a esta ciudad humildemente. Y frente a eso, claro está que la cruz es una afrenta al orgullo humano, porque no necesita nada de nosotros, porque nosotros no podemos contribuir nada para la salvación. La cruz nos pide humillarnos para reconocer que somos pecadores. Pablo entonces piensa, voy y me voy a enfrentar a ese mundo orgulloso. Por eso solo les predicaré la cruz. Porque eso es lo que necesita esa gente. Pero no solo eran orgullosos, sino que había inmoralidad en esa ciudad. ¿Cómo anda Valparaíso en eso, Playa Ancha? En la plaza principal estaba el templo a la diosa Afrodita, la diosa del amor. Era tal la inmoralidad en ese lugar que se creó un proverbio. Y el proverbio dice que quien llega a Corinto se corintianiza. O sea, eso significa que cuando las personas están en Corinto, luego continúan una vida inmoral. Eso es corintianizarse. En una ciudad así, el evangelio entonces demanda arrepentimiento. Así que Pablo después le escribe, como hemos leído, a los corintios que fueron llamados por Cristo y quienes deben glorificar a Dios porque fueron comprados por Dios. La cruz entre los corintios los llama a humillarse
y llama a entregarse a sí mismo para seguir al Señor. Por eso Pablo dice que al estar entre ellos no va a usar palabras de humana sabiduría. Es más, hay que recordar que en Corinto era famosa por esos maestros itinerantes que enseñaban por unas moneditas, un determinado valor cobraban por lo que ellos decían o hablaban. No importaba lo que enseñaban, lo importante era cómo lo hacían. Por eso Pablo dice, yo no haré eso. No voy a venderles la pomada. Yo no les daré a ustedes un mensaje alterado, novedoso. Solo les voy a predicar a Cristo crucificado. Creo que es momento, entonces, en el cual yo puedo preguntar, ¿qué es lo que necesitan hoy día las grandes urbes? ¿Qué necesita Playa Ancha? ¿Creen ustedes? ¿Qué creen ustedes lo que necesita? Este lugar donde ustedes están ubicados, donde se reúnen regularmente, ¿qué necesita? Las villas alrededor, las casas de alrededor, los habitantes alrededor de donde ustedes se reúnen. Creo aventurarme, necesitan a Cristo y a este crucificado. ¿Y cuál creen ustedes que debería o puede ser el resultado cuando se hace esto? Muchos se arrepentirán y conocerán a Cristo. Porque recuerden que cuando uno sigue leyendo Corintios, Dios le dice a Pablo, allí en esa ciudad de pecado tengo mucho pueblo. Observen, volvamos a Hechos. Observen el verso 2 de Hechos de los Apóstoles. Y dice allí que se encontró con otros judíos. ¿Ve? ¿Lo ven? Recordemos que el emperador Claudio expulsó de Roma a los cristianos y a los judíos por unas revueltas que perturbaban la buena convivencia de la ciudadanía. O sea, las protestas y los encapuchados eran el pan de cada día. Ninguna novedad hoy, ¿no es cierto? Eso hace que Priscila y Aquila estén en Corinto. Y Pablo fue con ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos a trabajar haciendo tiendas. Nada sucede en la vida por casualidad. Siempre está en los planes divinos. Por lo tanto, este matrimonio va a ser de gran bendición para Pablo. Se había dictado una carta imperial que condujo a que estos se encontraran. Al leer el libro de los Hechos, observamos a Pablo siempre recibir ofrendas para mantenerse. Pero aquí decide trabajar junto a Priscila y Aquila. Y puedo pensar por dos razones. Una es que no deseaba hacer carga a una iglesia pequeña que no tenía la capacidad para sostenerlo financieramente. No tenía la capacidad para sostener a sus líderes. Pero la otra razón, Pablo no deseaba que lo asociaran con la clase de maestros que ya había allí, que cuando predicaban cobraban. Se parece a la teología de la prosperidad, ¿no es cierto? O al evangelio de la prosperidad. Maestros que cobraban por decir algo interesante. Cuando leo el verso 3 del capítulo 18 de Hechos, se puede concluir que Pablo nos está enseñando que hay momentos en la vida, amados hermanos y hermanas, que el pastor sí puede trabajar en lo secular con un propósito bien claro, por un tiempo. Ya que más adelante, como ustedes leen en Hechos 18, llega Timoteo
y Silas, que trae una ofrenda. Pero si miran bien el verso 4 y 5, Pablo recibe desde Tesalónica esta ofrenda y se dedica a tiempo completo a predicar y a enseñar. Es evidente entonces que la iglesia tiene una responsabilidad de sostener a sus ministros. Por eso es que les pregunté a los que se están confirmando si iban a apoyar financieramente a la iglesia. Y dijeron, ¿qué dijeron? Que sí. Así que inscríbanse con el tesorero. Por lo tanto, Pablo daba testimonio tiempo completo de su relación con Cristo y lo hace, dice el texto, los sábados. Y luego lo hace 100%, tiempo completo. Pero en el ejercicio de esta tarea, Pablo encuentra obstáculos, encuentra problemas. Observen el verso 6. Al pensar en estas palabras, nos recuerda Ezequiel, que también fue leído, de la atalaya, ¿no es cierto?, que habla, que pronuncia una alerta. Y si la persona que escuchó no hace caso, el atalaya, el vocero, queda libre de responsabilidad. Hay una tarea que hacer. Cada uno tiene la tarea de hablar del amor de Cristo, el Cristo crucificado, para que la gente no se pierda, porque Dios desea que todos sean salvos. Porque si no, Dios nos pedirá cuenta por no hacer la pega. Por eso es que Pablo hace mención que no será culpable de la sangre de los demás. El apóstol, como era su costumbre, como yo dije, llega a la sinagoga, está un tiempo con ellos y como lo rechazan, Pablo dice, ok, ustedes no quieren escuchar, entonces yo me voy a los no judíos, a los gentiles. Pero ninguno de ustedes puede decir que no les avisé. Y en forma deliberada le dice que está libre de la sangre de ellos y se va. ¿Se acuerda que Jesús le dijo a sus discípulos, cuando no los escuchen, sacuden sus pies y se van? Pero eso no impide que hablemos. Cuando uno tiene pasión por Cristo, amados hermanos, pasión por predicar el Evangelio de Dios, siempre Dios respalda este deseo y el Señor responde a la actividad de Pablo de ir, ese deseo de ir a los gentiles. Observen los versos 8 al 10. Dios le dice a Pablo, yo estoy contigo, no tengas miedo. Y es una cosa que Dios siempre hace. Siempre le dice a su pueblo, y también el Señor Jesús nos dice a nosotros, no temas, yo estoy contigo. Por lo tanto, lo fortalece. Nadie te va a hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo aquí. Como dice, por ello en el verso 11 lo establece claramente. Creo firmemente, hermanos y hermanas, que Dios nos está hablando aquí, a nosotros en Playa Ancha, para asumir el ministerio del Evangelio que hoy Dios les ha dado a ustedes, en bien de toda Playa Ancha. Que Playa Ancha sea bendecida y ustedes verdaderas luces en este lugar. ¿Por qué? Porque Dios desea que nadie se pierda, desea salvar a los pecadores. Dios no ha cambiado sus planes. Dios quiere seguir salvando a la gente perdida. Y el mensaje del Evangelio sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Un mensaje poderoso para seguir cambiando los corazones de las personas. Al final del verso 11, si ustedes observan bien, ¿qué es lo que se enseña? Es la palabra de Dios, no otra cosa. Y el fruto de esta labor de Pablo es que muchas personas se convirtieron, conocieron al Señor.
Por lo tanto, por eso lo hace. Es más, observamos en el texto que el principal de la sinagoga, Crispo, se convirtió. Raro, ¿no es cierto?, que el pastor se convirtiera. Y no solo él, sino que toda su familia, como muchos otros corintios que también fueron bautizados. Así que vuelvo a preguntar, hermanos y hermanas, ¿qué necesita nuestro barrio hoy día aquí en Playa Ancha? Al parecer no es igual como hace algunos años. Hay cerros que ya están poblados, que en el año 70, cuando yo estuve, no estaban poblados, estaban pelados. El rostro de este lugar ha ido cambiando y seguirá cambiando nuestro entorno. Por lo tanto, es necesario saber conectarse con los habitantes, saber comunicarles el Evangelio, buscar la manera de establecer puentes entre ustedes y la sociedad que está ahí afuera. Pablo no altera el mensaje para hacerlo, no lo hace atractivo, sino que está convencido que la ciudad donde está Pablo, Corinto, necesita la palabra de Dios, igual que hoy día, también necesita la palabra de Dios. Debemos hablar de Cristo y este crucificado. Más todavía cuando hay tanta violencia e incomprensiones y que por nada se agarran a combo las personas e insultan. Así que el texto de hoy día, en Hechos de los Apóstoles, nos muestra que nuestra tarea es enseñar la palabra de Dios. Pero tú no los conviertes. Es Dios que cambia los corazones. Solo tu responsabilidad es enseñar la palabra de Dios. Y esto debe traernos ánimo a nosotros. Porque cuando lo hacemos humanamente, puede ser cansador, puede ser incluso desanimante, sobre todo cuando tenemos la tremenda necesidad de crecer y no crecemos. Había un hermano que le encantaba evangelizar. Entonces el miércoles le decía al pastor, tengo a Juanito en la sartén. El sábado le decía, pastor, ya se convirtió, así que me acompaña mañana al domingo. ¿Qué tal si hacen ustedes eso? En el resto de este año, cada uno de ustedes solo gane uno para Cristo. Y en enero son exactamente el doble. ¿Amén? ¿O no? No escuché. ¿Amén, hermanos y hermanas? Lo que sí vemos aquí, a un Pablo que no se amolda, no se acomoda al espíritu de la época. No se amolda a las nuevas corrientes de pensamiento, a la nueva moda, por así decirlo, a la manera de ser de otros que hacen un mensaje atractivo para tener más gente, pero que gente que no conoce a Cristo. En cambio, hermanos y hermanas, el Evangelio hay que predicarlo, hay que enseñarlo y hay que vivirlo. Porque el Evangelio es sencillo y no necesita ser adornado. Puede cambiar de estrategia, de acuerdo, pero el texto que tenemos hoy día nos indica que Pablo, de tener un ministerio público, pasa a tener un ministerio privado. Y muchos se convierten. La mayoría sabe cómo Dios les fue y nos ha ido ayudando para plantar la iglesia aquí en Playa Ancha. Supongo que la primera vez un grupito pequeño vino y dio un paso de fe. Hoy día se han confirmado 7 nuevos hermanos para la gloria de Dios. Hermanos y hermanas
que se están comprometiendo con Cristo. Porque Dios ha sido fiel con ustedes y continuará haciéndolo fiel, hermanos. Pero todo está cambiando, todo se transforma. Pero cuando tú tienes el Evangelio en tu corazón, puedes dar esperanza a ese mundo en el cual estás. Puedes enfrentar en forma correcta los desafíos, los nuevos desafíos, confiando en la obra que Dios hace. Hay que permanecer entonces en el llamado que Dios te hizo y en el llamado que Dios les hace a ustedes como iglesia. Eso jamás cambia. ¿Por qué? Porque las personas necesitan, los hombres y las mujeres, necesitan el mensaje de Cristo. Y eso debe entusiasmarnos a nosotros. Eso debe darnos vigor. Que Dios se mueva entonces en este sector de Playa Ancha. Dios obrando en los corazones de cada uno de ustedes, en bien de los habitantes de Playa Ancha. Nuestro hermano Alfredo, ¿lo conoce? Alfredo Cooper. Tiene 74 años. Y yo tenía 20 años y él un poquito más. Creo que tenía 22. Y tenía tal entusiasmo que cuando salíamos a campaña y estábamos acá arriba con él, allá en San Marcos, y nos levantamos a la 2:00 de la mañana a trotar. Después del trote nos duchábamos y teníamos oración. Después, hoy día Alfredo tiene 74 años y hace lo mismo. A ver si mis pastores jóvenes pueden seguir ese tranco. Por último, ahí está Pablo, entonces, enseñando en Corinto. Y es cuando vienen los problemas. Es cuando aparecen las oposiciones, según los versos 12 al 18. Pero mientras realiza la tarea, Dios lo cuida y Dios confirma el mensaje que entrega. Un grupo de judíos lo toma preso, por así decirlo, y lleva a Pablo ante Galión, quien es considerado como un hombre justo. Y Pablo fue llevado al patio para ser juzgado. ¿Y qué hace Galión? No hace nada. Y más bien, da a entender que dio permiso para predicar el Evangelio en Corinto. Y la iglesia prosperó en esta ciudad. Porque, por lo tanto, Dios confirmó el mensaje a través de las autoridades de la ciudad. Como buenos anglicanos, tenemos la buena costumbre de orar por nuestras autoridades. Y no debemos dejar de orar por ellos, para que Dios las use en bien de continuar predicando el Evangelio. Aunque no sean creyentes, Dios los usa. Por lo tanto, así nuestro entorno cambiará. Y esta iglesia es una verdadera lumbrera en la sociedad en este lugar. Una ciudad con habitantes, que son ustedes, que tienen su confianza en Cristo y que viven para Cristo. Amén. Así que ánimo, hermanos. Si me invitan de nuevo en un año más, quiero ver exactamente el doble. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra que hoy día ha sido predicada. Que tú seas de verdad, Señor, una muestra de tu amor en este lugar. Usa a tus hijos e hijas, que sean verdaderas luces. Guía a Gabriel, su líder, un hombre con pasión por ti, y que pueda transformar, Señor, la sociedad para la gloria de tu nombre, por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.
Amén. Gracias al Señor por su palabra. Y ahora, queridos hermanos, vamos a pasar al tiempo de